El tema para el día de hoy es el don de servir. Y vamos a ver a través de la palabra que el servir es un don y que si no lo tenemos se lo podemos pedir al Señor, que Él nos lo dará. ¿Qué requisitos necesitamos nosotros para obtener el don de servir y cómo debemos servir? Para esto vamos a iniciar en Romanos capítulo 12, versículo 7. Romanos 12:7 en versión BHTI. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que sirve, que lo haga con diligencia; el que enseña, con dedicación. Entonces dice, ¿verdad?, que el servir es un don, pero no solo se trata de servir, sino de saber servir con diligencia. Todo don que da el Señor espera que lo usemos para el bien de otro, y el Señor espera que con los dones nos edifiquemos unos a otros. Por eso dice, ¿verdad?, que el servir es un don y que lo debemos servir bien. Vamos a ir a 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo te estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, que nosotros podemos tener el don o de cualquier clase de don, todo dependiendo de cómo el Señor los haya repartido y de cómo nosotros estemos viviendo. Y dice que independientemente de cualquier sea el don, lo tenemos que usar para servirnos unos a otros. A fin de cuentas, todo sirve para servirnos. Y vamos a ver en la palabra que el Señor nos demanda servicio. Entonces, el don de servir nos da esa característica, esa capacidad, aptitud para servir con amor, para servir bien, para servir como si lo estuviéramos haciendo para Dios, porque eso nos demanda el Señor. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que le hagamos para Dios. Y dice que estos dones son para darle gloria a Dios. Sé que no es para gloriarme a mí mismo, no es para decir, yo hago esto, yo hago aquello, no, sino que todo lo que yo hago es porque estoy siendo utilizado por Dios y porque es para su gloria y para que el nombre del Señor sea glorificado y sea alabado. Ahora vamos a ver el ejemplo más característico de servicio, nos lo dio el Señor Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y para esto vamos a ir a Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice así: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces la palabra nos enseña que ni siquiera el mismo Jesús vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir a otros. Y dice que nosotros no somos mayor que nuestro Maestro. Por lo tanto, si Él vino y nos enseñó a servir, así nosotros debemos tomar ese ejemplo y también servir. Vamos a ir también a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera cosa a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Entonces dice que ni siquiera Jesús, que tenía la semejanza de Dios, dice que él no estimó como cosa a la cual aferrarse. Y muchas veces nosotros nos aferramos a cosas de esta vida y por esas cosas que nos aferramos nos impide dar un buen servicio. O muchas veces tal vez el orgullo todavía nos controla y por el orgullo no podemos servir bien. Entonces el Señor pide que nosotros renunciemos a todo con tal de servir. Y dice en el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. No sé qué privilegios tengas tú, qué privilegios tenga yo, pero el Señor demanda que renunciemos a estos privilegios para servir a otros. Que si estos privilegios nos están haciendo estorbo para servir, que los quitemos, que renunciemos a nosotros mismos para poder servir y servir con amor. Ahora bien, vamos a ver qué requisito necesitamos. Y como bien ya lo he mencionado, el requisito que necesitamos para poder servir de buena manera es el amor. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Dice así, toda persona debe someterse a las autoridades. Perdón, está bueno. 13 del 1 al 3, dice así. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que el amor es un requisito indispensable para poder servir. Nos dice que incluso podemos entregar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, vender todo lo que tenemos, regalarlo a los pobres, pero si no han sido de amor, pero si no lo hemos hecho con amor, o solo lo hemos hecho porque alguien me vea o porque digan qué bueno es, no tiene cuenta, para el Señor no vale, porque lo que para el Señor cuenta es cuando nos ha nacido del corazón, cuando de buena voluntad, sin esperar nada a cambio, servimos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús y ese ejemplo quiere Él que tomemos. Y si seguimos leyendo, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora bien, ¿será que nuestra capacidad de servicio tiene un límite? Cuando yo sirvo, espero que me hagan lo mismo, o si me han hecho mal, o no he recibido el mismo pago, o yo le he hecho bien a una persona, pero esta persona me hace mal. ¿Será que yo dejo de servir a esa persona? Eso no es lo que quiere el Señor, y muchas veces acontece esto. Pero debemos reconocer que dice el amor es paciente y bondadoso. El amor, dice, no lleva un registro de las ofensas. ¿No? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no quiere decir, ¿verdad? Yo estaba, sí, hoy me ofendió una, mañana 3 y las va a llevar las cuentas. No, quiere decir que tengamos esa capacidad de perdonar todas las veces que esa persona venga a nosotras con ofensas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de perdonar, entendemos cuál es el verdadero amor y nuestro don, nuestra capacidad de servicio va a ser aún mayor. Incluso podemos saber que el Señor Jesús no dejó de servir. Hubieron personas que lo traicionaron, hubieron personas que se burlaron de Él, hubieron personas que lo dejaron, pero Él no dejó de servir. Llegó a entregar su vida por todos, por toda la humanidad.
Y a pesar de que muchos le den la espalda, Él lo hizo. Así espera el Señor que lo hagamos también, que nuestro don de servicio sea por amor, que aprendamos a servir sin límites. Nos dice también su palabra, que si nos piden llevar una carga, que vayamos con Él dos, que nosotros debemos dar el extra, debemos ser capaces de dar el más. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado, porque tenemos su ejemplo y porque hemos aprendido de Él. Si verdaderamente hemos aprendido, lo vamos a lograr hacer. Ahora vamos a ir a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces podemos darnos cuenta que el servicio y el amor deben ir muy de la mano, porque si yo sirvo pero lo estoy haciendo sin amor, si lo estoy haciendo porque me paguen igual, si lo estoy haciendo por recibir una recompensa, de nada vale, no sirve. Y eso es lo que nos decía en 1 Corintios, que yo puedo entregar mi propio cuerpo, pero si no lo hice con amor, de nada sirve, es en vano. Ahora vamos a ver que tenemos que servir sin esperar nada a cambio, y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 6 versículos 3 y 4. Mateo capítulo 6 versículos 3 y 4. Dice así: pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces dice, ¿verdad?, que la recompensa viene del Señor, pero nosotros no debemos andar diciendo, yo hice tal cosa o yo hice aquello. ¿Por qué? Porque esto no le agrada al Señor. Dice, lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Es decir, que yo no debo ir contando todo lo que hago, ¿verdad?, sino que lo sepa yo y lo sepa Dios. Y con eso es suficiente. Pero dice que aquella persona, ¿verdad?, que anda diciendo yo hice esto o hice aquello, no tendrá más recompensa que esa, dice, que sea alabado por los hombres, pero del Señor no recibirá nada. Vamos a ir a Mateo 23, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice así: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces dice que si nosotros queremos ser más importantes, debemos hacernos siervos de todos, y debemos hacerlo humildemente. Y un ejemplo de servicio puede ser el Señor Jesús cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Según la historia, ¿verdad?, los que lavaban los pies eran los esclavos. Digamos que alguien lo invitaba a comer y esa persona tenía esclavos. El esclavo, incluso el de menor rango, era el que lavaba los pies. Y vino Jesús y Él lo hizo. No le importó lo que fueran a decir, sino que Él lo hizo por amor. Él lo hizo para mostrar un ejemplo. Él lo hizo para que pudieran tener unidad sus discípulos. Asimismo, nosotros debemos servirnos unos a otros por amor, humildemente, porque dice que si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, seremos humillados, pero si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, seremos exaltados. ¿Por quién? Por Dios. Ahora vamos a ver que tal vez no tengamos este don, pero lo podemos pedir. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios 12, 31. Dice así: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Entonces dice que nosotros podemos anhelar los mejores dones, los podemos desear. Y bien, el Señor nos concede conforme a nosotros estemos trabajando. Y para esto vamos a ir a la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25. Mateo 25,
versículos 14 al 30. Dice así: También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde ahora será el llanto y rechinar de dientes. Entonces, dice por medio de esta parábola que el Señor nos da dones, talentos, y dice que nos da según la capacidad que tengamos. Y a uno dice que dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1, según su capacidad. Pero bien, dice que el que tenía 5 los trabajó, el que tenía 2 lo trabajó y lo multiplicaron, pero el que tenía 1 lo escondió. Así somos nosotros. El Señor nos ha dado un don, un talento, pero depende de nosotros trabajar en él para así tener más. Entonces, si yo estoy trabajando en uno, aunque sea uno que el Señor me haya dado, y yo lo estoy trabajando, el Señor me va a dar más. Pero si ese uno que el Señor me dio, lo escondo y digo: Ay, Señor, no puedo, Señor, no puedo, tengo miedo, ¿qué va a decir la gente? No, tenemos que reconocer que el Señor nos está dando esa capacidad y por lo tanto, si el Señor nos lo está dando es porque ha confiado en nosotros y nosotros debemos poner manos a la obra, trabajar. Y cuando nosotros aprendemos a trabajar en el Señor, vamos a ir creciendo más espiritualmente y según nuestra medida de fe nos irá dando más talentos el Señor. Y estos son para que traigamos a más personas a su servicio. Por ejemplo, ¿verdad? Al que le dio 1, bien podía él, dice, dar el dinero a los bancos. Ahora, si lo referimos en lo espiritual, bien esa persona podía hablarle aunque sea a los que estaban alrededor y aunque sea hubiera el Señor tenido más almas. Pero como lo escondió, como nunca habló de su palabra, como nunca hizo nada para el Señor, nunca trabajó, sino que tuvo miedo, entonces el Señor le dirá: mal siervo, perezoso. El Señor espera que nosotros pongamos manos a la obra, que seamos trabajosos para Él y entonces vamos a tener más talentos, más dones, pero eso sí, los dones y talentos dice que son para servirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. No son para hacer alarde, no son para que yo me crea mejor que aquel, no, sino que debemos reconocer que es humildemente porque son para la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? O cómo yo obtengo estos dones, qué tengo que hacer yo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Y aquí nos habla, ¿verdad?
de que hay dos clases de vasos que el Señor va a utilizar. ¿Qué clase de instrumento que quiero ser yo? ¿Qué clase de instrumento eres tú? Y conforme la palabra, vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice así: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. En otra versión dice que unos instrumentos son para usos viles y otros son para usos no viles. En otra versión dice que unos son para usos honrosos y otras son para usos no honrosos. Pero dice que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué los conoce? Porque estas personas se apartan de la maldad. La primera característica es que yo debo ser conocida para el Señor para que Él me use. Yo debo ser un vaso limpio. Entonces, cuando yo me aparto de la maldad, dice que hay dos clases de utensilios, ¿verdad? Unos de oro y plata y otros de madera y de barro. Pero unos los utiliza el Señor para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuál quiero ser yo? ¿Qué instrumento quiero ser yo para el Señor? ¿Y de qué depende esto? Dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces dice que nos debemos mantener puros y limpios para que cuando el Señor quiera disponer de nosotros le digamos: heme aquí, Señor, utilízame, envíame a mí, estoy presto, dispuesto para servirte, para glorificar tu nombre. Pero ¿qué debo ser yo? Me debo apartar de lo malo, debo ser reconocido por el Señor y debo permanecerme limpio. Porque incluso, ¿verdad? En nuestras casas, ¿qué hacemos cuando un vaso está sucio? ¿Tomamos aún de ese o lo lavamos? Lo lavamos, ¿verdad? Porque ¿quién va a tomar de un vaso sucio? No lo hacemos. Es lo mismo que hace el Señor. El Señor primero nos va limpiando y luego nos utiliza. Pero para eso nosotros debemos ir trabajando en nuestra limpieza espiritual. Y por eso el Señor también nos dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que el que esté limpio, que se limpie más, dice, y el que se esté sucio, que siga siendo inmundo todavía. Entonces, si yo quiero que el Señor me use, debo aprender a apartarme de todo aquello que el Señor considera malo. ¿Y cómo sé yo qué es lo que el Señor considera malo? Escudriñando su escritura. Y vamos a ver aquí atrásito en el versículo 15, siempre de 2 de Timoteo 2, dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces dice que debemos procurar presentarnos delante de Dios dignamente. O sea que no todas las personas que se presentan delante del Señor tienen la aprobación de Dios. Por lo tanto, el Señor sabe que nadie es perfecto, pero dice que nos debemos esforzar, dar nuestro mejor esfuerzo para recibir esa aprobación del Señor. Y luego nos dice: sé un buen obrero, sé un buen obrero. Estamos siendo nosotros buenos obreros, estamos siendo nosotros buenos administradores del don, del talento que el Señor nos ha dado. Lo estamos utilizando para servir a otros, lo estamos utilizando para que nuestro hermano crezca, lo estamos utilizando para traer a más personas a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, y que aprendamos a hacerlo con amor. Y esta fue la meditación para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que cada día más el Señor nos siga aumentando en amor y en amor. Porque dice, ¿verdad?, que el amor cubrirá multitud de pecados, y el amor es lo que caracteriza al cuerpo de Cristo. Y porque el Señor dijo: ¿por qué los conocerán? Por el amor que se tienen unos a otros. Que el Señor te bendiga.